Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre curvas características de turbomáquinas hidráulicas. ¿De qué trata este tema? Trata de lo siguiente. Resulta que tanto las bombas como los ventiladores y demás máquinas rotodinámicas tienen unas curvas características. En el caso de las bombas, normalmente se representan por unas curvas que nos relacionan la altura y la capacidad, en otras palabras, el caudal y la altura efectiva o la presión efectiva que nos da la bomba. Entonces, ¿qué nos dice? El ensayo elemental de una bomba es aquel que, manteniéndose constante el número de revoluciones, se varía el caudal y se obtiene experimentalmente las curvas. Entonces, todas las bombas que conocemos, todas las bombas comerciales, ellas ya tienen unas curvas establecidas. El fabricante en su catálogo nos entrega la curva. Es más, para seleccionar la bomba, lo que hacemos es primero solicitar la curva o buscar la curva para ver si se adapta a nuestras condiciones del sistema hidráulico donde la vamos a instalar. Importante, para cada RPM hay una curva. Si las RPM es constantes, vamos a tener una curva característica. En este caso tenemos acá abajo capacidad. Si estamos hablando de bomba sería caudal y una altura dinámica o una presión total de esa bomba. ¿Qué podemos analizar acá? Miremos la forma de la curva. Si aumentamos el caudal, la altura o presión nos va a disminuir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión y la altura son inversamente proporcionales al caudal. Entre más caudal, menos presión y menos altura nos da la bomba. Y en forma inversa, obtenemos lo mismo. Entre menor caudal, si disminuimos el caudal, vamos a obtener mayor presión o mayor altura efectiva de la bomba. Entonces, si el caudal lo regulamos con una válvula de descarga y cerramos esa válvula de descarga, la vamos restringiendo, cada vez que la restringimos vamos a tener menos caudal y vamos a tener una presión más alta. Acá tenemos el mismo tipo de curva. Ya no es tan perfecta como la anterior porque esta ya es una curva más real de una bomba que se obtuvo en laboratorio. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la curva característica, en este caso altura efectiva en metros por caudal en metros cúbicos hora. Acá arriba, ¿qué tenemos? Una curva de eficiencia. ¿Qué vemos acá? El punto óptimo de operación de una bomba es donde se corta su curva de eficiencia con su curva de funcionamiento. Es el punto óptimo donde es más eficiente la bomba. Pero igual ella puede trabajar en cualquiera de estos puntos, solamente que no vamos a aprovechar totalmente el 100% de la eficiencia de la bomba. Acá abajo, ¿qué tenemos? Otra curva de consumo de potencia. A medida que la bomba trabaja en cada uno de estos puntos, va a consumir una determinada potencia. Un ejemplo, si estuviera trabajando por acá, aproximadamente con un caudal de 50 metros cúbicos hora, nos suministrará una altura de aproximadamente 48 metros. Y nos va a consumir acá una potencia de aproximadamente 10 kilovatios. Acá abajo tenemos una curva del NPCH. Como ustedes recuerdan, el NPCH está ligado con la cavitación de la bomba. Altura neta positiva
que se necesita para que la bomba no cavite. Entonces, si trabajamos en este punto, vamos a necesitar un NPCH requerido de 3. Si nos movemos hacia la izquierda, tenemos un punto por acá, digamos este punto, un caudal de 40 metros cúbicos hora, y una altura de aproximadamente 52 metros. Vamos a necesitar un consumo de potencia de 9 kilovatios y un NPCH aproximadamente de 1.5, 1.7. Entonces, en un mismo tipo de gráfica siempre tenemos estos parámetros: la curva normal de funcionamiento, la curva de potencia que necesitamos y la curva de NPCH requerido. Entonces, en el momento que nosotros estemos seleccionando una bomba y calculemos un caudal requerido y una altura o presión necesaria, lo que hacemos es empezar a mirar curvas y mirar si qué bomba se ajusta a nuestras necesidades. Si la curva de la bomba, o más bien el punto que requerimos, se encuentra dentro de la curva de la bomba. Si no se encuentra, tenemos que mirar otro tipo de bomba, más grande, más pequeña, dependiendo de lo que necesitemos. También importante el NPCH requerido, porque si no tenemos ese NPCH tampoco nos sirve esa bomba. El NPCH disponible tiene que ser mucho mayor que el requerido. Si no, no nos sirve la bomba y tenemos que buscar otro tipo de bomba, otra referencia de bomba. Normalmente las bombas ya vienen en un software donde viene incluido estas curvas. Entonces, en el software incluimos los datos de caudal y de altura, y el software ya nos da múltiples opciones de bombas que se pueden acomodar. Dentro de esas múltiples ya podemos analizar las curvas y mirar cuál es la que está más cerca de ese punto de máxima eficiencia. La selección de nuestra bomba va a ser de acuerdo a que esté lo más cerca posible al punto de máxima eficiencia, o sea que aprovechemos la energía en su totalidad. Aquí tenemos ya una curva más real, ¿sí?, suministrada por una empresa distribuidora de bombas llamada Flowser. Nos dice que es una bomba de una capacidad de 500 metros cúbicos hora, una altura efectiva de 55 metros, una velocidad de 2080 RPM y una densidad del fluido de 997.95 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Vea cómo es la curva, ya no es tan perfecta como las anteriores que eran curvas teóricas. Esta ya es una curva real que ellos obtuvieron de sus ensayos de laboratorio con este tipo de bomba. Para cada tipo de bomba ellos debieron hacer un ensayo de laboratorio para establecer estas curvas. Lógicamente se hizo alguna vez cuando se sacó esa referencia al producto. Esa referencia se sacó al mercado. Nuestra curva, acá tenemos la curva de potencia, acá tenemos la curva de eficiencia. La máxima eficiencia que alcanza esa bomba es del 80%. Ya vamos a ver más adelante en otras clases la eficiencia de estas máquinas hidráulicas. Si la máxima que alcanza es 80%, y este sería el punto de máxima eficiencia. Si proyectamos este punto arriba, vamos a tener un caudal por acá. Este caudal, si miramos la escala tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Entonces por acá serían 5, 10, 15, 20,
25, un caudal de 25 metros cúbicos hora y una altura efectiva de aproximadamente 55 metros. Entonces, para esta bomba ese sería el punto de mayor eficiencia. Si nuestro requerimiento es un caudal y una presión similar a este punto, entonces esta sería nuestra bomba más adecuada. Si estamos trabajando ya por acá, ya tendríamos una eficiencia baja del 40%, entonces tal vez ya necesitaríamos pensar en otro tipo de bomba. Lo mismo, si el punto de operación es por acá, miremos la eficiencia como es tan baja, del 10%. Entonces esta bomba pues ya no será eficiente para nuestra aplicación. Otro tema importante a hablar es lo siguiente. Si nosotros adquirimos esta bomba, se diseñó esta bomba, pero por cambios del proceso o por algún requerimiento empezamos a trabajar acá o por acá, pues ya no estamos aprovechando el equipo a su máxima eficiencia. ¿Sí? Estamos perdiendo eficiencia en nuestro consumo de energía y estamos haciendo tal vez un desperdicio. Y acá en la curva de abajo tenemos la curva de NPCH, cabeza neta positiva requerida. En nuestro punto de máxima eficiencia del 80% vamos a tener una cabeza neta requerida de aproximadamente 20 metros. Si no tenemos en nuestro sistema instalado o que se vaya a instalar un NPCH disponible de 20 metros, pues ya esta bomba no nos sirve. Si lo disponible es 15 metros, ya descartamos esta bomba y buscamos otra. Si ya nuestro NPCH disponible es de 40 o de 50, pues perfectamente esta bomba nos sirve y no vamos a tener cavitación por ese tipo de tema, porque nuestro NPCH disponible es mucho mayor que requerido. Entonces tener presente la curva de la bomba, altura versus caudal, la curva de consumo de potencia, la curva de eficiencia y la curva del NPCH requerido. Se nos olvidó acá decir qué potencia necesitábamos en ese punto de eficiencia, sería acá 20, acá nos dice la escala, perdón, la tenemos acá, acá está la escala, aproximadamente entre 90 y 100 kilovatios. Sería la potencia que nos va a consumir la bomba en esta aplicación, en ese punto. Analicemos acá algo. ¿Qué pasa si se reduce el caudal? Se aumenta la presión y ¿qué pasa con la potencia? Si ustedes se dieron cuenta, al hacer una reducción del caudal, la potencia empieza a disminuir. O sea, a medida que cerramos la válvula de descarga de la bomba, la potencia consumida por el motor va a ser menor. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos las RPMs? Como dijimos anteriormente, esta curva o estas curvas son para una sola RPM. Como lo indica acá esta gráfica, para este tipo de bomba sería para 2080 RPM, nada más. Si ya no va a trabajar a 2080, sino va a trabajar a 2400, 2500, esta curva ya cambia. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos varias curvas para un mismo tipo de bomba, pero a diferentes RPMs. Cada curva de estas corresponde a una RPM. Acá tenemos, por ejemplo, esta curva corresponde a 1900 RPM.
esta curva a 2520 RPM, esta otra curva a 2925 RPM. Y acá tenemos unas curvas de eficiencia. Entonces, si tenemos en el equipo para el motor instalado un variador de frecuencia que nos vaya a cambiar las RPMs de funcionamiento del motor, entonces vamos a tener unas curvas diferentes. Es muy útil porque podemos cambiar los puntos de operación, y podemos ir buscando eficiencias, buscar buenas eficiencias del equipo con diferentes puntos. Ya no estamos restringidos a un solo punto de caudal y altura, sino que podemos cambiar las RPMs a medida que nos cambia ese punto requerido, porque hay muchos sistemas, por ejemplo, cuando se trabaja con tanques, que va cambiando la altura del tanque, entonces nos va cambiando esa altura de succión, o por el requerimiento del proceso, la altura de presión cambia o el caudal necesario cambia. Entonces podemos jugar con las RPMs. Entonces cada vez que se hace un cambio de RPM nos cambia inmediatamente la curva característica de esa bomba. Vemos acá otro ejemplo de los que les comentaba anteriormente. Válvulas abiertas. ¿Sí? Cuando la válvula está abierta estamos trabajando en este punto. Cerramos la válvula un 40%, vamos a trabajar en este punto. Cerramos la válvula en un 80%, vamos a trabajar en este punto. Si cerráramos la válvula en un 100%, en las bombas rotodinámicas es posible hacerlo pues por un corto periodo de tiempo, hablamos de segundos porque se nos puede dañar el sello, podemos tener algún tipo de avería. Si cerramos la válvula al 100% vamos a tener la altura dinámica total o presión máxima que nos daría esa bomba. Importante, bombas de desplazamiento positivo. Nunca se debe cerrar al 100% la válvula de descarga. Si se cierra, el sistema se revienta por alguna parte. El sistema inmediatamente se nos daña algo tiene que dañarse. Esas bombas no se pueden cerrar la válvula al 100%. La rotodinámica se puede hacer dependiendo del tipo de bomba por un corto periodo de tiempo. De nuevo tengan presente qué pasa con la potencia del motor si cerramos las válvulas. Aumenta o disminuye, se lo dejo de investigación. Curva característica de un ventilador. La curva característica de un ventilador es similar a la de una bomba. La diferencia es que no estamos manejando líquido, sino estamos manejando un gas, que normalmente es aire. También tenemos presión contra caudal. La diferencia es que en bombas muchas veces aquí hablamos de altura efectiva. En ventiladores solo hablamos de presión. ¿Sí? Presión y acá caudal. De resto, su comportamiento es exactamente el mismo que el comportamiento que vimos ya con las bombas. Tenemos también unas curvas características de un ventilador. Aquí vemos una curva con el 70% de la velocidad, el 85% de la velocidad y el 100% de la velocidad del motor. Importante, caudal en ventiladores se maneja en una unidad llamada CFMs en el sistema inglés. Y siempre que hablemos de caudales en ventiladores se va a trabajar como CFMs. ¿Qué significa CFMs? Pies cúbicos por minuto. Pies cúbicos por minuto. En el sistema internacional se trabaja por metros cúbicos sobre hora, pero la unidad más utilizada en ventiladores es CFMs. Cada vez que hablamos de ventiladores, su unidad prácticamente que está estándar son los CFMs. La presión tenemos muchas unidades, pulgadas columna de agua normalmente, pascales, son las dos unidades que más
se trabaja con ventiladores. Una de las más utilizadas es pulgada columna de agua, porque son unidades de 1 o 2, son unidades que se trabajan bien. Ya los pascales también es utilizado, ya kilopascales ya no utilizamos. PSI ya es una medida muy grande para ventiladores. Entonces nos podemos ir relacionando con pascales, pulgadas columna de agua y CFMs. Vamos a ver este video donde se relaciona un túnel de viento. ¿Qué es un túnel de viento? Un túnel de viento es un dispositivo utilizado para hallar las curvas de los ventiladores, para fabricar esas curvas de los ventiladores. ¿En qué consiste la prueba? Tenemos un túnel, un ducto de una determinada distancia y una norma que la vamos a ver más adelante, la cual rige la longitud del ducto y el diámetro del ducto de acuerdo con el caudal que va a manejar el ventilador. Entonces, en ese ducto que tiene una rejilla en la parte final, con esa rejilla nos actúa como si fuera una válvula, la podemos abrir o cerrar. Al abrirla o cerrarla, lo que hacemos es variar el caudal. Variamos acá el caudal dependiendo su apertura o cierre. Medimos la velocidad del aire dentro del ducto. Con la velocidad del aire dentro del ducto y el área del ducto, que el área la sacamos con el diámetro del ducto, obtenemos el caudal. Entonces medimos velocidad y medimos también presión. Entonces ya tendríamos el punto de operación. Por cada apertura de la rejilla, por cada porcentaje de apertura de la rejilla, vamos a obtener un punto. Con la rejilla prácticamente cerrada, obtendríamos este punto, un caudal 0. Y así sucesivamente hasta que lleguemos acá a la apertura del 100% de la rejilla, cuál sería el máximo caudal y la presión más pequeña. Dependiendo del consumo de potencia del ventilador, se podría abrir toda la rejilla o solamente algún porcentaje. Con esto terminamos las curvas características de bombas y de ventiladores. Le estaré subiendo más enlaces para revisar el tema a profundidad. Muchas gracias.